Había oído hablar de ellos antes. Los guerreros apaches, con ojos como acero forjado. Hombres que aparecían y desaparecían como humo en el desierto. Pero nunca ni una sola vez imaginé que los vería allí de pie, en silencio, frente a mi establo de ganado. 200. 200 guerreros inmóviles sobre sus caballos, formando una línea tan perfecta que parecía como si la misma tierra les hubiera ordenado reunirse. Ni una palabra, ni un solo movimiento. El aire era tan denso que parecía piedra. Y en ese silencio comprendí algo que nunca me había atrevido a enfrentar. Hoy sería el día en que mi destino dejaría de pertenecerme. Mi espalda estaba pegada contra la madera desgastada del granero. El Winchester en mis manos temblaba no por el frío, sino por ese tipo de miedo que se hunde hasta los huesos. A través de una rendija entre dos tablones podía verlos con claridad. Rostros pintados, lanzas que atrapaban la luz del sol como espejos afilados capaces de cegar. Pero sus ojos no ardían de rabia. No estaban allí por venganza, estaban esperando. Y de algún modo eso me aterraba más que si hubieran venido gritando a la guerra. Emma, mi hija. Había estado jugando cerca del arroyo cuando me alejé para revisar un ternero enfermo apenas una hora atrás. Ahora había desaparecido, y 200 guerreros apaches rodeaban mi tierra como si protegieran algo sagrado. Solo podía haber una razón. Habían venido por ella. Sentí cómo la sangre se me escapaba del rostro. Uno de los guerreros desmontó moviéndose con una gracia lenta y deliberada, como si el tiempo mismo cediera ante sus pasos. Su aproximación no era la de un hombre que buscaba llegar a un acuerdo. Era la llegada de alguien que venía a cumplir un ritual. Y yo, un padre, esperaba tras la frágil barrera de la vieja pared del granero a que el destino pronunciara su sentencia. Llamé su nombre en el silencio, un nombre que cortó el aire inmóvil, como una hoja afilada, Tobias Whitfield. Sabía que estaba allí pegado contra la pared del granero, con las manos aferradas a un Winchester, como un hombre preparándose para morir. Pero no temblaba solo por miedo. No. Esto era algo más profundo, el terror de un padre. Su hija había desaparecido. A través de las rendijas en la madera, podía ver sus ojos recorriendo la línea de mis guerreros 200 apaches inmóviles, sobre sus caballos estatuas, talladas en guerra y tiempo. Pero lo que vio en nuestra quietud no fue odio, fue algo mucho más inquietante propósito. Porque no habíamos venido como saqueadores, habíamos venido como testigos. Y eso lo sabía, le aterrorizaba más que cualquier disparo. Avancé lento, deliberado, cada paso anclado en la tradición, en el significado. Dejé que viera las cicatrices en mi pecho, las plumas de águila entrelazadas en mi cabello. No como una amenaza, sino como una verdad, no me escondo, no ruego. Hablo por algo más grande que la venganza. Soy águila que permanece de los mezcalero apache. Dije con voz firme pero cargada con el peso del ritual. Necesitamos hablar. Lo vi retroceder levemente. No por mis palabras, sino porque pronuncié su nombre con conocimiento. Y el conocimiento, cuando viene de un lugar inesperado, puede sentirse como poder. Él aún no lo entendía. Pero yo sí. Lo vi en cómo apretaba el rifle no para disparar, sino para no desmoronarse. No era solo un colono defendiendo su tierra. Era un padre con miedo de perder lo único que realmente importaba. Entonces le dije la verdad, que le arrancó el aliento del pecho. Tu hija. Ayer hizo algo que ningún niño blanco había hecho jamás por uno de mis guerreros. Y ahora toda mi tribu está aquí. Por eso, vi cómo el aire le abandonaba los pulmones. No sabía lo que ella había hecho, pero lo sabía en los huesos, que esto ya no se trataba de linderos o antiguas disputas.
se trataba de una niña, de un acto de gracia y de algo mucho más antiguo que la ley y el honor. Recuerdo el momento en que habló Standing Eagle, su voz lenta y solemne, como si relatara algo sagrado. Tu hija, dijo, hizo algo que mi gente jamás había visto en una niña blanca. Me quedé inmóvil. Me contó que al atardecer del día anterior, uno de sus guerreros, Lone Wolf, había estado muriendo junto al arroyo que cruzaba mis tierras. Herido por los Buffalo Soldiers 3 días antes, el hombre había arrastrado su cuerpo durante kilómetros de terreno implacable, buscando un lugar tranquilo para morir. Y lo encontró en el bosquecillo de Álamos, el sitio favorito de Emma para jugar con sus muñecas y recoger flores silvestres. Se me hizo un nudo en la garganta con esa imagen. Una niña de 8 años, un guerrero moribundo, un rincón sereno de tierra, y luego, algo que rompió todas las expectativas. Standing Eagle se detuvo antes de continuar. Lone Wolf esperaba que gritara, que huyera, que trajera armas. Pero no lo hizo. En su lugar, Emma se sentó a su lado. Al ver que él temblaba de frío, se quitó la manta, la de lana suave que llevaba a todas partes, la que su madre había cosido antes de morir, y la colocó con cuidado sobre el guerrero moribundo. Esa manta era lo más preciado que Emma conservaba de su madre. El corazón me dio un vuelco en el pecho, pero Standing Eagle aún no había terminado. Le sostuvo la mano mientras cruzaba al mundo de los espíritus, dijo con la voz suavizada. Le cantó una nana una melodía infantil en un idioma que él no conocía. Y cuando partió recogió flores silvestres, las colocó sobre su pecho y susurró palabras de paz. Me di la vuelta no por vergüenza, sino para ocultar las lágrimas que nublaban mis ojos. Una niña en su inocencia más pura había hecho lo que la mayoría de los hombres adultos jamás podrían imaginar, enfrentar la muerte no con miedo, sino con compasión. Y fue ese acto simple e inquebrantable, ofrecido sin esperar recompensa ni reconocimiento, lo que trajo a 200 guerreros a mi granja no con sed de venganza, sino con reverencia. Emma había hecho lo impensable. Le dio a un enemigo moribundo algo mucho más allá de la medicina o los rituales. Le dio dignidad con una manta y una canción de cuna. Miré a Tobías, al hombre que temblaba por el miedo de perder a su hija, y sentí cómo el pecho se me hacía pesado. No por la ira, sino por el peso de lo que estaba a punto de decir, palabras que lo partirían en dos. Una mitad, un padre. La otra, un hombre atado a un mundo que nunca pidió comprender. Hay un problema, Tobias Whitfield, dije en voz alta. Y vi cómo la luz se apagaba en sus ojos, como si acabara de dictar una sentencia sobre él. Un problema, murmuró con voz ronca. ¿Qué quieres decir? No respondí de inmediato. En su lugar metí la mano en mi bolsa y saqué un pequeño objeto, una cinta azul para el cabello manchada de sangre seca. Cuando la levanté vi cómo todo su cuerpo se tambaleaba como un hombre golpeado con un martillo. Es de ella, susurró. De Emma. Asentí sin apartar la mirada de su rostro destrozado. Pero esta sangre no es de lobo solitario. Tobias vaciló casi dejando caer su Winchester. Pude verlo desmoronarse por dentro, el pavor, la rabia, el remordimiento y un pánico creciente que le apretaba la garganta como una serpiente enroscada. No preguntó nada más. Solo una súplica. ¿Dónde está? Respiré hondo. Lo que estaba por decir no era un juicio. Era la verdad arraigada en las leyes antiguas que no nacieron de la venganza, sino para proteger los espíritus de nuestros ancestros. Tu hija, dije despacio, hizo algo que ningún niño blanco ha hecho jamás. Se ha convertido en una de los nuestros. Según la ley apache, cuando alguien honra el espíritu de nuestros muertos, es acogido por la tribu como si hubiera nacido en ella.
Vi cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Su rostro ya no mostraba miedo. Mostraba una desconcertante confusión. Un padre al que acaban de decirle que su hija está viva, pero que tal vez ya no le pertenece. No lo estaba amenazando. Le estaba ofreciendo un camino. Pero si deseaba recuperar a su hija Tobias Whitfield, tendría que demostrarlo. ¿Puede un hombre blanco aprender a amar como un apache? Yo, águila de pie, he visto a muchos padres quebrarse cuando perdían a sus hijos. Pero la mirada en los ojos de Tobías cuando escuchó esa voz temblorosa, apenas audible, elevarse desde el viejo pozo de la mina Papá, contenía una desesperación tan cruda que jamás había visto en un hombre blanco. Sus ojos ardían en rojo. Sus manos temblaban alrededor de la culata de su Winchester. Quería correr, lanzarse al peligro como cualquier padre lo haría. Pero lo detuve. Si mueres al lanzarte así, ¿quién salvará a tu hija de las leyes que no comprendes? No le hablaba por crueldad. Hablaba porque sabía si Emma moría, su espíritu pertenecería a nuestros ancestros. Si vivía ya, pertenecía a nuestro pueblo. Y el hombre que tenía frente a mí, si deseaba conservarla, tendría que afrontar la primera prueba. No una de fuerza, sino del alma. Teníamos otro camino, sin cuerdas de acero, sin andamios, solo confianza y un hombre. Trueno silencioso el anciano, que sabía escuchar el aliento de la piedra que había trabajado esa misma mina antes de que comenzaran las guerras apaches. Vi a Tobías dudar. Su mente se aferraba a la lógica, ciencia, herramientas, fuerza humana. Pero el sonido de la voz de su hija, tenue como el viento entre las hojas, destrozó toda certeza. Asintió. Le enseñamos a caminar como el agua, a sentir los huesos de la montaña con cada paso. Le quitamos las botas, el cinturón, cada onza que pudiera significar la muerte allá abajo. Y entonces descendió no como un colono desesperado, sino como un hombre dispuesto a creer en algo que no podía nombrar por aquello que jamás podría reemplazar su hija. Yo permanecí junto al borde del pozo escuchando cada susurro en la respiración de la tierra. Trueno silencioso murmuraba al viento suplicando a los espíritus que sostuvieran el techo unos minutos más. Tobías no solo descendía a un abismo, estaba entrando en una prueba que ninguna bala podía resolver, la prueba de la fe, de la humildad, del amor. Y la estaba viviendo segundo a segundo. Escuché el sonido de los cascos antes de ver el polvo. Ese tipo de estruendo que retumba como un tambor de guerra a través de las llanuras. La caballería había llegado. El teniente Morrison, joven e impetuoso, alzó su fusil y exigió que nos rindiéramos como si fuéramos nosotros los que sitiábamos el lugar. No entendía. Ninguno de ellos lo hacía. No podían ver el hilo sagrado que ahora nos unía a Tobias Whitfield y a la pequeña que, sin saberlo, había tendido un puente entre dos mundos con un solo acto de compasión. Grité explicaciones, avancé con las manos vacías, hablé de honor y de un rescate. Pero ¿cómo podían comprender que nosotros, guerreros apache, no veníamos a destruir, sino a salvar a una niña de piel pálida que una vez retiró su manta más preciada y la colocó sobre uno de nuestros hermanos moribundos? Entonces se oyó el sonido, un gemido que surgía desde lo más profundo de la tierra. No eran disparos, ni truenos. Era la tierra misma derrumbándose en pena. Morrison lo oyó y lo malinterpretó. «Están ejecutando a los rehenes», gritó, y 24 carabinas rugieron al unísono. Hice lo único que podía hacer. Ordené que no se respondiera al fuego. 200 de los guerreros más temidos del territorio desmontaron. Dejamos nuestras armas. Alzamos las manos. Un gesto más difícil que la muerte para muchos de nosotros. Pero la sangre de Emma no sería derramada por aquellos que afirmaban venir a salvarla. Y entonces,
Como un regalo o un juicio de los grandes espíritus, Tobías y Emma emergieron, cubiertos de polvo, rotos y temblorosos, vivos. Cuando ayudé a Tobías a ponerse en pie, no vi a un hombre blanco. Vi a un padre renacido de la misma tierra, devuelto a la vida por el amor hacia su hija. Miré hacia Morrison, el fusil en sus manos ahora temblaba, y hablé desde lo más profundo de mi alma. Una niña blanca dio dignidad a mi guerrero en su muerte. Hoy nosotros los Apache le devolvimos la vida, porque el honor no tiene color de piel. Tobias nunca se había imaginado abandonar esta tierra. Durante años, cada centímetro de suelo, cada viga de madera en esa casa había sido construida con su sudor, su sangre y la esperanza terca de una vida mejor. Esta granja no era solo un refugio, era un legado. Era el futuro que había forjado para Emma. Era el sueño de su difunta esposa, la mujer que una vez se sentó en ese porche cosiendo una pequeña manta azul bajo la luz dorada del atardecer. Y ahora, Standing Eagle, el líder apache, lo miraba a los ojos y decía con voz firme: si realmente comprendes lo que hizo tu hija dar sin esperar nada a cambio, entonces demuéstralo. Renuncia a lo más preciado que tienes. Deja esta tierra a nuestro pueblo. El patio quedó en silencio. Incluso el viento pareció contener la respiración. El teniente Morrison gritó indignado, pero Tobias no lo escuchaba. Se volvió hacia Emma. Ella aún descansaba contra su pecho, aferrada a la manta azul que acababan de devolverle. Sus ojos, a pesar del dolor, estaban llenos de confianza, sin miedo, sin reproche, solo amor silencioso e inquebrantable. Tobías tragó saliva con dificultad. La única pregunta que resonaba en su mente no era ¿por qué yo?, sino ¿podría sobrevivir a perderla de nuevo, no por la muerte, sino por cobardía? Finalmente alzó la vista y clavó los ojos en Standing Eagle. Si eso la mantiene a mi lado, entonces sí.